para estos cuadros es importantísimo para la frecuencia relativa. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, porque Sí, se desconectó, parece. Bueno, ¿están viendo la filmina? Hola. Ay, no, doctora, está bien. ¿no se ve? ¿No se ve? No, esperen, Hola, esperen. Docs. Se le cortó bastante en el principio. Si quiere repetir. Bueno, ya vamos, ya pongo compartir la pantalla de nuevo. Aguántenme un ratito, por favor, porque estoy en el hospital y me quedé sin internet, evidentemente. ¿Ahí ven? Sí, Bueno, porfi, contéstenme porque yo no al ser así, no se interactúa mucho. Bueno, estaba diciendo entonces que el 20% de los pacientes con pancreatitis aguda adoptan un curso evolutivo grave, por lo que se ha determinado en los últimos años que la consulta precoz es un determinante importantísimo para la evolución de la enfermedad, ¿sí? La frecuencia relativa es entre un 17 y 18 casos cada 100.000 habitantes y motivan el ingreso a las guardias hospitalarias de un 0,15 a un 1,5. Generalmente el rango de severidad va a estar dado principalmente por el tiempo de tardanza en la consulta. Oscila entre un 20 o un 25% y la letalidad se ha reducido a un 4% por el reconocimiento temprano de los primeros 3 días del comienzo de la sintomatología. Ese paciente que consulta en los primeros 3 días es el paciente que va a tener un curso evolutivo moderadamente grave, dependiendo también de los factores que este paciente presente, ya sean factores de riesgo, a eso me refiero. Dentro de las causas más frecuentes, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y es lo más importante y lo que siempre preguntamos, son las causas farmacológicas, ya sea por paracetamol, tetracyclinas, eritromicina, que toda esa causa de pancreatitis aguda son manejadas principalmente por los médicos clínicos. La que a nosotros nos compete es todo lo que sea por obstrucción periampular, lo que sea principalmente del término quirúrgico. ¿Qué hablamos de obstrucción periampular? Cálculos biliares, que es lo más frecuente, esos pacientes que cursan con cuadro de litiasis vesicular, piedras en la vesícula, puede llegar tras un cólico moverse esa piedrita e impactarse en el páncreas y generar un cuadro de pancreatitis aguda. Obstrucción del conducto pancreático, anomalías congénitas y puede también aparecer principalmente en niños. Hola. ¿Qué pasó, Paula? Hola. Hola. Alguien tenía prendido mi micrófono, Sí, lo escucho. Ah, porque hubo interferencia. Por favor, le pido que colaboren un ratito, es corta la clase, no es tan larga, pero necesito su colaboración, por favor. Entonces, todo lo que sean infecciones, principalmente en los niños, sarampión, papera, rotavirus, y también puede llegar a presentarse en aquellos pacientes que han sufrido un trauma cerrado de abdomen, ¿sí? Por ejemplo, un accidente automovilístico, un accidente moto-auto, o bien esos niñitos que están andando en bicicleta y se clavan el manurio en el abdomen y pueden generar una lesión en el páncreas, que eso va a producir un aumento de la amilasa y puede llevar a una pancreatitis aguda. En los adultos, el 80% de la etiología de la pancreatitis obedece al consumo del alcohol y a la litiasis vesicular. Y el 10% a todo lo que sea idiopático. ¿Qué decimos por idiopático? Hiperlipemias, infecciones, virales como recién hablé, obstrucción ductal por los fármacos, pero lo que a usted le tiene que interesar 100% es la pancreatitis aguda por la litiasis vesicular. La incidencia de la pancreatitis aumenta con la edad, la presentación en las edades tempranas sugiere principalmente una patología hereditaria, infecciones o trauma. Otra de las causas también que puede presentar los cuadros de pancreatitis aguda es esos pacientes que están con un síndrome coledociano o una colestasis con piedras en el colédoco y requieren una CPRE. La CPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que puede potencialmente causar la pancreatitis aguda, ya que requiere que el paciente o el endoscopista pase una canastilla
para sacar esos cálculos de la vía biliar y pueda llegar a tocar en uno de esos pasos de la canastilla para sacar los cálculos el conducto de Wilson o el páncreas, y eso genera un aumento de la amilasa. Por eso se dice que después del procedimiento, después de una CPRE, es muy importante el control del paciente. Del 35 al 70% de los pacientes desarrollan hiperamilastemias asintomáticas, o sea, el paciente puede llegar con un poco de dolor después del procedimiento. Ustedes, cuando ese paciente le refiere dolor abdominal, inmediatamente lo que van a hacer es hacerle una amilasa, como un laboratorio rápido de urgencia, y pueden llegar a encontrarla elevada. Pero también puede presentarse que el paciente dé dolor abdominal, náuseas, vómitos, y eso ya es un diagnóstico también junto con el laboratorio de pancreatitis post-CPR. Para que sepan nada más, no es obligación que sepan, pero la podemos clasificar en edematosis intersticial. Hablamos de un aumento del tamaño del páncreas, como muestra en la flechita y ven la imagen, esa es el páncreas, que está formado por cuerpo, cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Vamos a ver un aumento difuso, puede ser un aumento localizado también, y que es una de las formas de presentaciones más frecuentes con una captación del contraste. Esto es la imagen de una tomografía de tórax, de abdomen con contraste oral endovenoso, cambios en la grasa peripancreática, por eso se ve más sucia, o puede también presentarse con pequeñas cantidades de líquido libre, que es el propio del proceso inflamatorio del páncreas. También podemos conocer otra forma que es la necrotizante peripancreática. Van a ver que ya hay más aumentado el tamaño de la grasa, va a haber una alteración en la perfusión del páncreas, puede ser permanente o bien puede desaparecer, esas colecciones pueden ser sólidas o licuadas. Y hablamos de estéril infectada en aquellos pacientes que hacen fiebre, habitualmente puede llegar a estar relacionado con la extensión y la infección. Esto sí es importante que sepan, hemos visto que el manejo en los últimos años ha cambiado, ya que se ha entendido se ha entendido de manera más detallada cómo es la fisiopatología de esta enfermedad. Ya hay un mayor arsenal terapéutico y endoscópico, principalmente el avance en el soporte nutricional de estos pacientes con pancreatitis aguda es muy importante, ¿sí? Y los estudios clínicos elaborados, completos y confiables hacen que este cuadro pueda ser detectado de manera precoz. Esta clasificación es importante que sepan, es una clasificación que fue evolucionando con los años. Fíjense que desde 1993 hasta el 2013 fue cambiando, ¿sí? Ustedes quédense con la del 2013, que la clasifican en leve, moderadamente grave o grave, dependiendo de si hay presencia o no de fallo orgánico. Leve, sin fallo orgánico ni complicaciones locales ni sistémicas, un paciente que cursa con un cuadro de pancreatitis, podríamos decir prácticamente asintomática, más que el dolor del ingreso y nada más. Moderadamente grave ya hay un fallo orgánico transitorio, con complicaciones locales no sistémicas. Ya el paciente puede presentar disnea en algunas situaciones, o sensación de falta de aire, que se puede ver evidenciada en los estados ácido-base que se le realizan al paciente para ver cómo está la parte respiratoria. Y grave ya hay un fallo orgánico persistente de uno o varios órganos, ya sea respiratorio, renal, cardiovascular. Entonces, para poder definir un cuadro de pancreatitis aguda deben presentar al menos dos de los siguientes criterios. El dolor abdominal subjetivo que inicia pancreatitis, dominante epigastro, que radia el cinturón hacia la región dorsolumbar. Limpasa, que es la enzima más significativa y la más específica, pero esa habitualmente no se realiza con urgencia, sino que esa se realiza en el laboratorio central, entonces utilizamos por eso la amilasa, que tiene que elevar 3 veces su valor normal para el diagnóstico, o bien los hallazgos característicos en la TAC o en la ecografía. Mucho más específico y siendo el gol estándar la tomografía, ya que la ecografía es muy difícil ver el páncreas por la interposición gaseosa. Entonces, hay que determinar lo que son los factores de gravedad reales y no en factores predictivos tenemos que tener en cuenta para la clasificación. ¿Sí? ¿Qué define la gravedad en base a los factores determinantes? ¿La necrosis peripancreática o la falla orgánica? Necrosis peripancreática solamente lo definimos con la tomografía, que tenemos una escala que es la escala de Baltasar, que más adelante les voy a mostrar, y sistémicos o falla orgánica a nivel respiratorio, cardiovascular o renal. Entonces, los determinantes de la clasificación van a depender de esa necrosis pancreática, que puede ser ausente, estéril o infectada, ausente que no tenga una infección visiblemente a nivel de la tomografía, estéril, que se vea la colección pero que el paciente no haga fiebre, o infectada, que el paciente haga fiebre.
o bien la falla de algún órgano, que puede estar totalmente ausente en los cuadros de pancreatitis leve, que puede ser transitorio, cuando se dice que tenemos un pequeño toque renal al nivel de la urea o la crea, o bien un pequeño toque respiratorio, ya que se puede observar un derrame pleural izquierdo, que es lo más frecuente en los pacientes con un cuadro de pancreatitis aguda, ¿sí? Donde se va a ver un velamiento del seno costofrénico izquierdo, que es lo que es más característico. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico y que tienen que saberlo de memoria? Es dolor agudo en la mitad superior del abdomen, persistente, a diferencia del cólico biliar que dura entre 6 a 8 horas, irradiado en banda hacia los flancos, el 50% de los pacientes lo presentan, náuseas y vómitos en el 90% de los casos. En la pancreatitis biliar el dolor puede ser intenso, en epigastrio, súbito, lacinante, conflictivo. Hablamos de que pueden presentar ictericia, eso es lo que les comenté anteriormente, por eso algunos pacientes requieren de una CPRE, porque presentan cálculos en el colédoco y eso puede generar una persistencia o edema en la cabeza del páncreas. Hablamos de una fase temprana, que es la primera semana. La gravedad se basa en parámetros clínicos más que morfológicos, o sea, morfológicos más sería específicamente a nivel de tomográfico, donde vemos las características del páncreas. Y la presencia o no de CSIRS que le vengo contando, glóbulos blancos elevados, fiebre, alteración del estado ácido-base, donde vamos a tener en cuenta la presión de oxígeno, la CO2 que se lave o no, en un periodo menor de 48 horas. Y una fase tardía, después de la segunda semana, donde ya vamos a ver que si el paciente viene con esa cascada de falla, puede llegar a generar presencia de la necrosis granular o complicaciones locales que van a determinar la gravedad del cuadro. Los signos de alarma, eso es importante: persistencia de la sed, taquicardia, agitación, confusión, oliguria, taquipnea. Todo eso son los indicativos de que este paciente va a requerir cuidados intensivos mayores de lo que pueden brindarse en una sala de un servicio de cirugía. Por eso es importante saber qué paciente vamos a tenerlo en sala y qué paciente va a estar en la unidad de cuidados intensivos, o conocido como terapia intensiva. El diagnóstico, entonces: el dolor irradiado, es patognomónico en 40 o 70% de los casos. El laboratorio de la amilasa, como les comenté, siendo la lipasa más sensible, pero les repito nuevamente, la lipasa habitualmente no la tenemos como a mano en un laboratorio de urgencias, de una guardia de un hospital, por eso nos manejamos con la amilasa. Datos radiológicos principalmente entre el cuarto y el 10º día, que nos va a permitir un diagnóstico específico de necrosis. Bueno, esto es importante saber: el sistema de puntuación multifactorial. Tenemos los criterios de Rawson y generalmente el Apache. El Apache es lo que nosotros hacemos al ingreso de un cuadro de pancreatitis por la guardia, ¿sí? Donde nosotros tenemos en cuenta la edad, las comorbilidades del paciente, los glóbulos blancos, el hematocrito, la presión de oxígeno, porque ya nosotros no manejamos calcio, LDH por guardia, WOT, GPT, que eso va a ser más de los criterios de Rawson a las 24 horas de internado del paciente. Entonces el Apache nos va a dar una idea de dónde vamos a internar ese paciente, si va a ir a cuidados intensivos o va a quedarse en sala con nosotros. Si ustedes leen la bibliografía van a ver que mucha bibliografía, muchos papers dicen de que una pancreatitis aguda principalmente tiene que manejarse en la unidad de cuidados intensivos, pero por ahí, si ustedes están con algún paciente así en algún hospital del interior y pueden manejarlo en sala, teniendo en cuenta estos criterios, van a poder determinar si deriva. Hablé sobre el compromiso local en sí del páncreas, son los criterios topográficos clásicos de Baltasar. ¿Me escuchan? Se volvió a cortar. No, se le cortó un ratito. Ahí ya me escuchan de nuevo. Bueno, le decía que los criterios topográficos clásicos de Baltasar también son importantes para determinar el grado de compromiso local de la glándula, ¿sí? Grado A, hablamos de un páncreas normal, la puntuación es 0. Grado B, hay un aumento pancreático focal o difuso con alteración del contorno glandular. Grado C, hay alteraciones intrapancreáticas con alteración de la grasa, que es la fotografía
del dolor abdominal, ese paciente que en las 24 48 horas persiste ese dolor, ya tenemos que poner todo nuestro foco y nuestra atención. Si bien un cuadro de pancreatitis aguda no es para dejarlo en sala e ir a hacer otra cosa, pero ese paciente que persiste con dolor, le sumamos elevación de la enzima pancreática, persistencia de un fallito orgánico, ya sea renal o respiratorio, ¿sí? Tenemos que tener todos los ojos puestos ahí en ese paciente. Principalmente si esa amilasa no mejora a las 48-72 horas, se van a tener que tomar otras medidas. Entonces, dentro de las conexiones líquida aguda peripancreática, se desarrolla usualmente en la fase temprana, o sea, dentro de las primeras semanas. En la tomografía no tiene una pared definida, es homogénea. Habitualmente está confinada todo lo que sea la grasa que rodean de manera espontánea, y muy pocas requieren la intervención, ya sea percutánea o endoscópica, ¿sí? Va a depender mucho del estado general del paciente. Ese paciente que no hace fiebre, no lo tocamos, ¿sí? Todo eso consensuado con un manejo multidisciplinario, porque un cuadro de pancreatitis aguda no lo maneja solamente el cirujano, sino que es una clínica médica, terapia intensiva, cardiología. Bueno, dentro de las complicaciones, es importante que sepan que se pueden dar en el 40 al 50% de los casos. Esto es muy específico, por eso no les voy a dar. Estas son unas imágenes del drenaje endoscópico de esos pacientes que presentan ya un cuadro avanzado de pancreatitis aguda grave. ¿Sí? Esto es muy específico. Y ahí pueden ver una imagen que refleja en realidad lo que es una necrosis peripancreática y pancreática también, donde habitualmente intentan resolverlo. Hoy en día se busca mucho la resolución endoscópica porque es un procedimiento mínimamente invasivo, entonces no requiere exponerlo al paciente a una cirugía mayor, pero en casos que no tengamos, no contemos con un endoscopista hábil en esta parte, se requiere la apertura de la cavidad abdominal del abdomen para poder hacer una limpieza de esa necrosis. Entonces, acá lo más importante que es la guía del tratamiento, que es el de manejo multidisciplinario, como les estaba diciendo, cirujanos con experiencia de biliopancreática, hay cirujanos que hacen específicamente hepato, bilio, que ellos van a tener un manejo mucho más específico de estos cuadros, el internista, el intensivista, el endoscopista ávido de este tipo de procedimiento, y la radiología también es muy importante. En sí, el tratamiento, para que sepan, y yendo ya hacia el final de la clase, es muy importante la reposición de la volemia con control hemodinámico. La excesiva rehidratación, como el escaso suministro de fluido en las primeras 48 horas, se asocian a una mayor morbilidad, mortalidad. Muchas veces nosotros nos confiamos que el paciente viene y lo vemos bien y no hacemos esa reposición de líquido necesario, que habitualmente los cuadros de pancreatitis aguda generan un tercer paso. Hay un secuestro del líquido propio por los accesos periféricos o ya sea por una vía venosa central. Importante el control del dolor en el paciente. Lo peor que puede tener un paciente es dolor, entonces hay que manejar el dolor. La antibiótico-terapia es muy discutida. Algunos estudios dicen que se espera. Se volvió a cortar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, es que por ahí se me corta el internet, y entonces me desespera porque veo que hice mal el internet y digo, estoy hablando. Entonces, la antibiótico-terapia es importante, la profilaxis, en caso de esos pacientes con necrosis, ¿ya? Pero también hoy en día se discute si ni bien ingresa el paciente ya se le da antibiótico. Entonces se intenta consensuar con el servicio de infectología para ver qué es lo mejor para el paciente. Habitualmente se decide dar imipenem, meropenem, o bien la ciprofloxacina también. Entonces, guía de tratamiento pancreatitis leve moderada, hablamos de que el paciente puede estar en sala general, y en los casos de pancreatitis grave o crítica, el paciente se lo interna en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los signos de alarma?
Importante tener en cuenta la obesidad, la edad del paciente nos va a definir todo, que ese paciente presente defensa y reacción peritoneal, derrame pleural con alteración de la conciencia. Todo eso ya es un paciente que va a estar en el servicio de unidad de cuidados intensivos. El laboratorio también es importante. Si ese paciente presenta derrame pleural izquierdo con velamiento del seno costofrénico, tenemos que tener cuidado que eso no se infecte, que el líquido pleural no se infecte. Y bueno, obviamente que la escala pronóstica, como les hablé, el Apache mayor a 8, teniendo en cuenta la edad y los factores de riesgo del paciente, y los valores de laboratorio, y el Rawson, que se hace al otro día, donde ya tenemos en cuenta el calcio, el colesterol, BOT, GPT, LDH, ¿sí? Bueno, la inhibición y secreción. En las primeras horas es importante la suspensión oral, por lo que hay que mantener en reposo, descomprimir el estómago y mantener en reposo. Hay algunos pacientes que requieren sonda nasogástrica si ese paciente se encuentra muy distendido, muy hinchado, pero hay otros pacientes que no es necesaria la sonda nasogástrica y eso se evalúa en el momento al ingreso. El soporte nutricional. Episodios leves se recomienda un inicio precoz de la alimentación. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven que su paciente a las 48 horas no tiene más dolor y el paciente está en un buen estado general, empezamos a darle alimentación por vía oral. Empezamos con una dieta líquida para ver si toleran la sopa, gelatina, té, y después vamos progresando la dieta. En los casos de una pancreatitis aguda grave, se ha demostrado que la nutrición parenteral es 100% recomendable para mejorar el cuadro y no hacer una supresión de albúmina y de proteínas que tampoco favorecen a estos cuadros. Bueno, en sí, el drenaje percutáneo y endoscópico en pacientes que presenten ya pseudoquistes o quiste de páncreas o alguna colección drenable, ya sea percutáneo. Acuérdense que los cuadros de pancreatitis agudas no es una patología que se opera, no es que tenemos pancreatitis aguda y entramos a operar. No, es un cuadro que primero se enfría, se busca la causa, que va a ser en este caso lo que le estaba hablando, de cálculos en la vía biliar, y ahí recién en un segundo tiempo se opera. Bueno, ¿y en qué caso hacemos la indicación de una CPRE? En una pancreatitis aguda con dilatación de la vía biliar, coleocolitiasis, donde vemos un aumento de la bilirrubina, se recomienda drenar la vía biliar en las primeras 72 horas para evitar una patología grave que hace que el paciente pueda llegar a morirse, que es la colangitis, ¿sí? O en aquellos pacientes que son malos candidatos a realizarse una colecistectomía biolaparoscópica, se hace una CPRE con una esfinterotomía para prevenir nuevos episodios. Entonces esa fotito muestra que no hay que entrar a sala al quirófano con un cuadro de pancreatitis aguda, y la colecistectomía se debe realizar durante el mismo ingreso, ¿sí? O sea, si tu paciente mejora la amilasa a las 48-72 horas, se programa la colecistectomía biolaparoscópica. No se lo va a mandar al paciente y que vuelva a los 10 días, porque si no ahí se pierde el paciente y va a volver nuevamente con un cuadro de pancreatitis aguda. Entonces es importante resolver al paciente, resolver en la misma internación la patología del paciente. Entonces, como conclusión tenemos que es una característica importante el reconocimiento de la pancreatitis evolutiva, de acuerdo a la severidad, puede cambiar en el transcurso de la enfermedad. El manejo multidisciplinario no lo manejen ustedes solos, intenten manejarlo con ¿alguna preguntita? Al final de todo nos hacen las preguntitas todos juntos, no hay problema. Hola, otra vez en estado de conversión. Hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, la escuchamos. Vamos a ir con la otra clase y después hacemos las preguntitas si quieren al final, no hay problema. El doctor Smith va a dar su clase. Vamos a buscarle acá su clase. ¿Dónde está? Nico, pone presentaciones. Clase de pregrado. Clase de pregrado. Con eso. Esta.
Sí, comparte, pero te estoy aplanando la pantalla. Ahí está. Bueno, ¿cómo le va, chicos? Yo soy el doctor Gustavo Schmidt, soy profesor adjunto de cirugía, y a mí me toca hablar de colecistitis aguda. Por suerte no es un tema que no es tan difícil como pancreatitis. Hay que decir que la colecistitis aguda es un proceso inflamatorio, generalmente infeccioso, de la vesícula biliar, que con frecuente compromiso de la vía biliar principal. Acuérdense ustedes que la vía biliar se divide en vía biliar principal y vía biliar accesoria. La vía biliar accesoria sería la vesícula propiamente dicha, y la vía biliar principal serían los hepático izquierdo, derecho, hepático común y colédoco. Eso quiero que se acuerden, ¿sí? ¿Sí? Es más frecuente su etiología en mujeres entre 40 y 50 años con sobrepeso, y los factores desencadenantes más comunes de colecistitis son en las piedras en un 90%, las litiasis vesiculares, la infección en un 6% que se da sobre todo en aquellos pacientes que están con estrés, por ejemplo, en internaciones por enfermedades, enfermos críticos en terapia intensiva, pueden hacer lo que se llama la colecistitis aguda alitiásica. Después tenemos como tercera causa las parasitarias en un 2%, donde ahí ustedes se deben acordar de la fasciola hepática o de los gusanos, ¿sí? Los trematodes. Y las causas isquémicas en postoperatorios de cirugías muy grandes, digamos, los politraumatizados, los quemados, los pacientes que presentan sepsis a foco hemático, y por una alimentación parenteral prolongada también pueden hacer colecistitis. La más común, dijimos, litiasis, que en un 50% de los casos puede tener infección. Acuérdense que hay que diferenciar tres cosas fundamentales. De lo que sería el cólico biliar, la litiasis vesicular. La litiasis vesicular es simplemente, como su nombre le dice, la presencia de cálculos dentro de la vesícula. El cólico biliar es el episodio de dolor que se provoca en el hipocondrio derecho por una contracción espasmódica de la vesícula, y que obviamente al tener cálculos, este cálculo impacta sobre el bacinete tapando el conducto cístico, y eso hace de que la vesícula no pueda drenar la bilis hacia el intestino, y genera el cuadro de dolor. Y aunque ustedes le digan otra cosa, la litiasis vesicular, si fuera una causa de cáncer de vesícula, como lo es, por ejemplo, por causas ambientales en Chile, acuérdense que el primer cáncer, la primera causa de muerte en Chile por cáncer es el cáncer de vesícula, y la causa más frecuente es la litiasis vesicular. En nuestro país no pasa eso. La litiasis vesicular asintomática no debería ser quirúrgica, salvo que tenga el primer episodio de dolor, ¿sí? Cuando tienen un episodio de dolor, sí, ya es sintomática, se transformaría en una litiasis vesicular sintomática, y ahí sí tendría que ser quirúrgica. Y la colecistitis no es nada más y nada menos que la infección de la vesícula, ¿sí? La infección e inflamación de la vesícula, que sería el paso que sigue, digamos, al cólico biliar. Entonces, la diferencia de litiasis vesicular, que generalmente es asintomática, el cólico biliar, que sería la litiasis vesicular sintomática, y la colecistitis, que es la inflamación más infección de la vesícula. ¿Cuáles serían los gérmenes más frecuentes? La Escherichia coli, que es un enterobacter, los enterococos, el Proteus, el Clostridium, ¿sí? Pero solo el 25% de los casos se da en forma progresiva. ¿Cuál sería la forma progresiva? Parecida a la de la apendicitis aguda, ¿sí? Vamos a ver la fisiopatología y después les voy a decir toda la forma progresiva. Primero hay una irritación química, después hay una activación de los fosfolípidos,
hormonas como, enzimas como la lecitina, isoleucina. La mucosa y el epitelio hacen una acción de detergente, aumentan las prostaglandinas, eso lleva a tener un edema. Ese edema aumenta el espesor de las paredes y de la presión intraluminal. Eso afecta al flujo sanguíneo, obviamente. ¿Por qué? Porque hay una disminución, que lo primero que se afecta es el flujo sanguíneo venoso y después el arterial. Ahí se produce la infección agregada, obviamente eso lleva a una isquemia, pus, gangrena, perforación y peritonitis, ¿sí? O sea que más o menos son parecidas a la evolución que se produce en el apéndice, ¿sí? La obstrucción, el edema, la acumulación de bilis adentro de la cavidad, la infección, la isquemia, la perforación. O sea que sería una fase catarral, una fase flemonosa y una fase gangrenosa, ¿sí? Que es parecida a la del apéndice. La catarral sería la congestiva, ¿sí? Entonces, la anatomía patológica puede ser catarral o congestiva, edematosa, la supurada, que sería la flemonosa, y la gangrenosa, que ya es cuando hay un trastorno isquémico importante, que puede incluso llevar a la perforación y o la colecistitis filtrante. Dijimos entonces que la causa en un 90% es la presencia de los cálculos, y la litiásica en un 10%, y eso generalmente se da en los pacientes que tienen sepsis, alteraciones del hepatograma, fiebre, pacientes críticos, dijimos hoy, que están internados en terapia intensiva, politraumatizados, quemados, graves, etc. Y la evolución puede ser aguda, en el caso de la colecistitis propiamente dicha, la crónica, que es son aquellos episodios de colecistitis aguda a repetición que el paciente toma antibióticos o toma analgésicos y revierte el cuadro, pero eso lleva a que el edema de la pared se vaya fibrosando con el tiempo, y entonces la vesícula se empieza a achicar, ¿sí? Y se llama lo que se dice escleroatrófica, que sería una fase crónica de la vesícula. Y obviamente que también tenemos la crónica reagudizada, que es cuando esa vesícula fibrosada se sobreinfecta y genera lo que se llama la crónica reagudizada. ¿Van entendiendo hasta ahí cómo es? Me avisan si no. El cuadro clínico. Hay que ver los antecedentes, los signos y síntomas. Los antecedentes tenemos que ver si tiene antecedentes familiares de litiasis vesicular, si hay dislipidemias, si hay dolor, cólicos, intolerancia a los colecistoquinéticos, dolor postprandial, tiempo de evolución, todo eso son parte del interrogatorio. Y por eso cuando ustedes hacen el interrogatorio tienen que sacarle jugo a cada síntoma, ¿sí? Si presenta dolor, preguntarle cómo es el dolor, qué tipo de dolor es, si tiene irradiación o no, cómo se desencadena, si es con la alimentación con colecistoquinéticos, si tiene alguna posición antálgica, si calma con algún analgésico, con alguna medida. Todo eso, una vez que ustedes le sacan el jugo al dolor, tienen que ver, por ejemplo, si tiene náuseas, cuándo se producen las náuseas, si van acompañadas de vómitos o no, si tiene vómito, qué tipo de vómitos tiene, cómo sé del cuadro, si es en forma espontánea, si es con tratamiento antiemético. Todo eso ustedes tienen que ir sacándole el jugo, ¿sí? Entonces, los vómitos estarían dentro de los signos: vómito, diarrea, fiebre, ictericia, y el signo de Murphy positivo. Bueno, la ictericia acá se las pongo, pero la ictericia generalmente se da cuando hay una colestasis, ¿sí? Cuando hay una obstrucción de la vía biliar principal, ¿sí? Dijimos hoy que la vía biliar principal son los hepáticos izquierdo, derecho, común y colédoco, y en una colecistitis te puede dar ictericia muy leve, nunca te va a dar una ictericia franca, como en el caso de un síndrome coledociano, que tiene fosfatasa alcalina elevada, que tiene bilirrubina directa elevada. Esta te puede dar una ictericia en el caso de, por ejemplo, cuando la piedra es tan grande y la inflamación es tan grande que comprime la vía biliar principal y puede generar una leve compresión extrínseca y generar este cuadro de subictericia. Y el Murphy positivo es típico de la colecistitis aguda, es un signo patognomónico de la colecistitis aguda. ¿Y en qué consiste el Murphy positivo? Es poner ambos dedos pulgares en el punto cístico, que es el punto que va sobre el reborde costal derecho,
y la línea hemiclavicular derecha, ese es el punto cístico. Colocamos los dos dedos pulgares en el punto cístico y le hacemos inspirar profundamente al paciente, y si corta la inspiración, acuérdense que cuando uno inspira el diafragma baja y el hígado se acomoda, llevando, digamos, la vesícula hacia donde está el punto cístico, y si eso corta la inspiración, quiere decir que estamos en presencia de una inflamación de la vesícula. Ese sería el signo de Murphy positivo. Y el signo de Murphy negativo, por supuesto, cuando no pasa eso. Los síntomas: la náusea, los chuchos, la sensación de cuerpo caliente, escalofríos, dolor gravativo continuo con exacerbaciones cólicas. Generalmente la colecistitis tiene un dolor gravativo, ¿sí? Que es el dolor que está ahí, molestia continuamente, y que tiene picos, ¿sí? De dolores cólicos, sobre todo cuando hay ingesta de alimentos colecitoquinéticos, que ustedes sabrán que son los alimentos ricos en grasas. Todo este cuadro lleva desde horas a días, ¿sí? La presentación clínica: generalmente el paciente viene con dolor en el hipocondrio derecho, náusea, vómito, puede tener fiebre, puede tener náusea y no tener vómitos. El cuadro generalmente viene tras la ingesta de colecistoquinéticos. Entonces ustedes tienen que saber que la colecistitis tiene tres patas fundamentales, ¿sí? Que son la clínica, el laboratorio, que lo único que nos va a interesar en la colecistitis solamente es la leucocitosis, y obviamente la ecografía, que vamos a ir viendo que tiene signos mayores y menores ecográficos. La clínica habitual, dijimos que es dolor, que es de tipo visceral, que puede ser en epigastrio constante con irradiación a hipocondrio y dorso y hombro derecho, y rara vez al tórax. Y ese cuadro puede durar hasta más de 6 horas. Náuseas con o sin vómitos, hipertermia, o sea, puede tener fiebre, signo de Murphy positivo, signo de Barth y Pick, que es la vesícula palpable y dolorosa, pero se dan un 33% nada más de los casos en el primer episodio, ¿sí? Este es el signo de Barth y Pick, es la vesícula palpable. Y una ictericia leve, que generalmente es más frecuente en ancianos, como ven ahí. Las complicadas, que generalmente son el 5% de las presentaciones, podemos tener gangrena con perforación, puede ser una gangrena local o generalizada. El paciente, en el caso de que tenga una colecistitis gangrenosa, va a estar con signos de sepsis, ¿sí? Que acuérdense que es SIRS más un foco, ¿sí? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco. Y dentro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tenemos la taquicardia, la taquipnea, obviamente la hipertermia, en este caso la elevación de los glóbulos blancos, puede tener distensión y reacción peritoneal. Puede tener un absceso local, que es un absceso sobre el lecho vesicular. Puede tener una fístula colecistoentérica, que generalmente se da al duodeno, pero es muy poco frecuente, un 0.2%, y ahí cuando se produce esa fístula, se vuelca todo el contenido de la vesícula hacia el intestino, y el dolor cede, ¿sí? Cede la sintomatología, y empieza a haber en la ecografía aerobilia. ¿Por qué? Porque acuérdense que el duodeno viene con algo de aire proveniente del estómago, ¿sí? Signos de colangitis, obviamente, y diarrea puede tener el paciente. Acuérdense que la colangitis, ¿qué es? Es una urgencia, ¿sí? La colangitis es la presencia de pus dentro de la vía biliar principal. La colecistitis es dentro de la vía biliar accesoria, ¿sí? Y en el caso de que haya una fístula colecistoentérica y que, por ejemplo, pueda pasar un cálculo grande de la vesícula al intestino delgado, hace todo el recorrido duodeno, yeyuno, ilion, y va y se impacta en la válvula iliocecal, generando un hilio mecánico, y ese es el famoso hilio biliar, ¿no? Es la presencia de un cálculo que tapa la válvula iliocecal, generando un hilio mecánico. Eso es pregunta de examen, chicos. Y el empiema vesicular, que como les decía, es simplemente el piocolecisto, ¿sí? En un 2.5% de los casos, se da generalmente en ancianos y en diabéticos, y la presencia de
pus, en todo el contenido de la vesícula es pus puro, ¿sí? Si no tiene más bilis, es solamente infección purulenta. Estos serían las causas, ya los cuadros graves, digamos, pero no son tan frecuentes por suerte. Entonces, el curso clínico puede o resolverse o complicarse. Si se resuelve, puede durar 2 o 3 días y puede repetirse o no. Eso sería un cuadro de, por ejemplo, varios episodios de colecistitis aguda que hacen tratamiento médico, que revierte el cuadro y puede repetirse o no. Y cuando se complica puede dar el empiema vesicular o el piocolecisto, la gangrena vesicular que puede llegar a la perforación, y la colangitis en el caso de que haya una infección de la vía biliar principal. El laboratorio, como les decía, fundamentalmente la leucocitosis, obviamente más de 10.000 blancos. El hepatograma no va a estar alterado, salvo en los cuadros de gravedad, digamos, que no son tan frecuentes. Puede tener aumento de las transaminasas en leve grado, un poquito aumento de la FAL y la milasa más del doble de lo normal. Acuérdense que, como bien le habrá dicho la doctora Le, la milasa sube 3 veces su valor normal en el caso de la pancreatitis. En la colecistitis grave nunca supera 3 veces el cuadro de, como en la pancreatitis, el aumento de la milasa. La FAL puede estar aumentada muy levemente y las transaminasas también. Acuérdense que las transaminasas aumentan en el caso de un daño hepatocelular, ¿sí? Acuérdense en las hepatitis, en la cirrosis, en los hígados grasos, eso ahí aumenta las transaminasas. La radiografía en realidad no tiene mucha utilidad, pero puede servir para descartar otras patologías, por ejemplo una úlcera perforada, si vemos que hay un neumoperitoneo. Aerobilia se puede ver en el caso de que haya una fístula colecisto-entérica, o una vesícula en porcelana, que es patognomónica del cáncer de vesícula, ¿sí? Es la vesícula que tiene calcificación de las paredes, y que se ve perfectamente bien en la ecografía. Y la ecografía tiene criterios mayores y criterios menores, ¿sí? Los criterios mayores son el signo del doble contorno, que es, o el halo perivesicular, que es cuando hay tanto edema en la pared que hace como que la pared vesicular en la ecografía se vea como un halo refringente, un halo radio opaco y otro halo refringente, ¿sí? O sea, eso hace de que sea el signo del doble contorno o halo perivesicular. O un diámetro transverso, o sea, no longitudinal de la vesícula, sino transverso, mayor de 4,5 centímetros. Esos son los criterios mayores. Y los criterios menores son la presencia de litiasis vesicular, la presencia del barro biliar y el edema de la pared, que sería más de 3 milímetros, o sea, de 4 milímetros para arriba. Y yo puedo decir que con un signo mayor y uno menor es patognomónico ecográficamente de colecistitis, o con 2 signos menores también puedo decir que es colecistitis. O sea, por ejemplo, si yo tengo signo del doble contorno y litiasis vesicular, diagnóstico ecográfico de colecistitis. O si tengo litiasis vesicular y edema de la pared, también es diagnóstico de colecistitis. Eso es el diagnóstico ecográfico, pero siempre tiene que ir acompañado del laboratorio y la clínica, como les dije. Entonces, fíjense, acá hay el halo perivesicular, se ve ahí, esta es la piedra, acá ven lo que les decía, el edema o el halo perivesicular, que sería el signo del doble contorno. Acá se ven las paredes engrosadas y el halo perivesicular con el cálculo que da la sombra acústica posterior. En este caso se ve paredes engrosadas y la presencia del cálculo que da la sombra acústica posterior. Todos son signos ecográficos de colecistitis. Después tenemos otros estudios que ya dejaron de hacer, de pedirse, pero que bueno, están descritos en la literatura, como la gammagrafía de las vías biliares con Technesio 99, que evalúa la permeabilidad del cístico. Ya eso no se usa más, ¿sí? Se usaba en la era pre-ecografía, que puede ser normal cuando muestra la vesícula, el colédoco e intestino. Eso tarda, se ve eso en un 30 o 60 minutos, o puede ser positiva cuando no se ve la vesícula. Eso ya dejó de hacerse, ¿sí? Pero si
Si ustedes leen por ahí, en eso consistía la gammagrafía de las vías biliares con Tecnesio 99. Las indicaciones son la discordancia clínico-imagenológica, la colecistitis alitiásica, o cuando la ecografía no es concluyente. La TAC y la resonancia, que podrían usarse, pero no tienen mayores, mayor, digamos, especificidad en el caso de colecistitis. Ahora sí tiene indicaciones precisas cuando está complicada con absceso, con pancreatitis o con perforaciones biliares. En ese caso sí pediríamos TAC o resonancia. Entonces dijimos que era la clínica, el laboratorio y la ecografía. Eso es importante que lo recuerden, porque esa es la forma de hacer el diagnóstico de colecistitis. Los diagnósticos diferenciales son el cólico renal, sobre todo si es a la derecha, la infección urinaria alta, sobre todo si es a la derecha, una úlcera perforada, la apendicitis, la colangitis, el cólico biliar, que sabemos ahora lo que es, o la pancreatitis. Serían algunos de los diagnósticos diferenciales de colecistitis aguda. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El médico, obviamente, tenemos que internar al paciente, suspenderle la dieta, hacerles balances. Los balances son saber cuánto líquido le entra, cuánto de líquido pierde. Por eso tenemos que ver la diuresis, tenemos que controlar la hidratación. Sabemos que vamos a tener una hidratación amplia. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar sin dieta, entonces tenemos que pasarle por lo menos 3 litros en 24 horas y ver cuánto tiene de diuresis, si tiene catarsis, medir también las pérdidas por la catarsis y por la diuresis, y en el caso de que sea necesario, aumentar la hidratación amplia. Analgesia fundamentalmente se hace con antiinflamatorios tipo AINES, como el ibuprofeno, como el diclofenac. Los antibióticos, que podemos tener una batería digamos, muy amplia de antibióticos, podemos ir desde la ceftriaxona con la cefotaxime, como la amoxicilina más ácido clavulánico, la ciprofloxacina, y en casos especiales, por ejemplo, en pacientes que están críticos con infecciones asociadas respiratorias o sepsis a otro foco, piperaciclina tazobactam, imipenem, ciprofloxacina, metronidazol. Esos serían los tratamientos médicos. Y obviamente el quirúrgico, que es el tratamiento definitivo, que es la cirugía propiamente dicha. Y acá yo les voy a mostrar rápido, ¿sí?, cómo se ve una vesícula, una litiasis vesicular, porque tuvo un episodio de cólico, donde las paredes están lisas, no hay inflamación. Ustedes pueden ver perfectamente bien acá la vía biliar. Este es el coledo, que acá está el hepático izquierdo, el hepático derecho, acá va el hepático izquierdo, este es el conducto cístico, acá está el ganglio cístico, y donde está el ganglio cístico siempre está la arteria cística. Acá se puede ver, como ven, el colédoco que va hacia el hepático izquierdo. Esta es la cara quirúrgica de la vesícula, esta es la cara hepática. Entonces siempre arrancamos por acá, con el hook, haciendo la disección del pedículo, abriendo siempre el triángulo de Calot, que es la visualización, digamos, perfecta, que se llama la visión crítica de seguridad, que uno ve el conducto cístico, ve la arteria y por atrás ve el hígado, y sabemos que entre la arteria y el hígado y atrás entre la arteria, el conducto cístico, de atrás el hígado, a la derecha va a estar siempre la vía biliar. Entonces esa sería la visión crítica de seguridad. Se hace la apertura del triángulo de Calot, se clipa la arteria y el conducto cístico y se continúa con la cirugía. Esto, fíjense, para que ustedes graben esa imagen, es la vesícula simple, ¿sí?, que nosotros le decimos vesícula tipo A, ¿sí? Después tenemos ya un cuadro más complicado, donde una vesícula supurada, cremonosa, donde ya hay algo de plastrón vesicular que se va liberando con maniobras romas, le decimos nosotros, sin hacer ningún tipo de corte ni nada, separando el plastrón, que simplemente acuérdense que el plastrón es la reacción plástica del organismo tratando de bloquear un proceso inflamatorio, así como ocurre en la apendicitis. Y fíjense que ahí ya la vesícula está distendida, para tomarla hay que usarla y eliminar el líquido
que la tiene a tensión para poder traccionar el triángulo de Tarot, que tenemos que ir a buscarlo siempre, para tratar de tener la visión crítica de seguridad y no hacer lesiones de vía biliar, que sería gravísimo. Por eso no hay que subestimar a una colecistitis, y si ustedes tienen un familiar o si se tienen que operar ustedes, siempre traten de buscar un cirujano con experiencia, que sepa hacer este tipo de técnica y que esté acostumbrado a los distintos tipos evolutivos de tratamiento de vesícula, porque así como ustedes ven, una vesícula simple es fácil, pero cuando ya te toca una vesícula como la que están viendo, hay que tener un poco de experiencia para no cometer errores. Ustedes pueden ver acá, fíjense el bacinete, este es el conducto cístico, acá van a encontrar la arteria, acá ven el conducto cístico ya pasado, esta es la arteria, entonces no es nada que ver con la que vieron antes, ni les cuento la que van a ver ahora. En este caso, fíjense, una vesícula gangrenosa, ¿sí? Este era un paciente diabético, añoso, en terapia intensiva, que empieza con sepsis, y el paciente tenía una colecistitis gangrenosa, filtrante, fíjense el color verde de la vesícula, y ya hay bilis en la cavidad abdominal. Esta es una vesícula que es sumamente friable, uno si la toma la puede romper porque está literalmente podrida, ¿sí? Hablando mal y pronto. Entonces ustedes tienen que tratar de no romper la vesícula, tratar de mover la vesícula con la máxima delicadeza, separando el plastrón. Hay veces que hay que punzarla, fíjense que está tensión, entonces uno tiene que punzar la vesícula para ir a liberar toda la tensión y poder ir a buscar el conducto cístico. Fíjense que está tan impregnada de gangrena que hasta la vía biliar principal tiene gangrena. Entonces este es un cuadro ya muy evolucionado y grave de colecistitis. Y después tenemos la escleroatrófica reagudizada, que es una vesícula completamente fibrótica, con adherencias firmes, que seguramente el paciente es el paciente que tiene varios episodios de colecistitis a repetición, que tomó analgésico, que fue curándose con tratamiento médico, la vesícula se torna fibrótica, se pega el peritoneo, se pega el epiplón, se puede pegar también el intestino, el duodeno, tratando de bloquear el proceso inflamatorio. Fíjense que es muy, muy, muy firme, todas las adherencias son firmes a la vesícula y uno tiene que ir liberando todo esto, y muchas veces pasa lo que van a ver que pasa, que se perfora la vesícula, pero no hay ningún problema, porque si se perfora la vesícula hay veces hasta que nos ayuda, aspiramos el contenido y si salen las piedras, lo que se hace es después embolsar las piedras y retirarlas a través del trocardia. Fíjense la adherencia firme que presenta ahí al epiplón mayor, junto con el duodeno que ustedes están viendo ahí. Hay que tener mucho cuidado. Si este paciente no se hubiese operado, seguramente iba a una fístula colecistoentérica, pero pueden ver que no hay que subestimar a ningún cuadro de colecistitis aguda, porque podemos encontrarnos con este tipo de problemas. Van a ver que ahí se está liberando el plastrón y pasó esto. Ahí se perforó, ven que sale un líquido purulentoide ya, ven ahí ven pus, eso sería el empiema vesicular o el piocolecisto, y obviamente que se aspira y se trata de ir liberando todas las adherencias. Ustedes siempre podemos tratar de ir a encontrar el conducto cístico y la arteria cística, pero no, la mayoría de las veces en estos cuadros, si no encontramos el conducto cístico y la arteria, no tenemos que empecinarnos en hacerlo, simplemente se abre la vesícula, se sacan las piedras, se quema todo el lecho vesicular que queda y se retira en bolsa para tratar de hacer el menor daño posible, porque muchas veces tratando de buscar el conducto cístico podemos lesionar la vía biliar principal, y eso es condenar al paciente a tener una patología benigna que se comporta como una patología maligna evolutiva, porque
tienen que ir a cirugías de derivaciones biliares, esas derivaciones pueden estenosarse, eso lleva a cirrosis hepática, la cirrosis hepática puede generar un cáncer o puede generar que el paciente se tenga que hacer un trasplante, o sea, cualquier cirugía de vesícula, ustedes tienen que entrar con mucho respeto, por más que sea una litiasis vesicular, tratar de ir viendo bien las estructuras y no hacer ninguna macana, porque podemos estar condenando a un paciente a que viva menos, ¿sí? O sea, está comprobado que un paciente que tenga una lesión de vía biliar, por más que sea bien resuelta, esos pacientes viven menos, ¿eh? No viven la cantidad de años que deberían vivir. ¿Y eso por qué? Porque algún error hubo en alguna cirugía. Acá ven, en el caso este, es una vesícula que primero se hizo un drenaje percutáneo, se hizo una colecistostomía, se llama, percutánea, y ahí ustedes pueden ver que se está liberando el catéter, la vesícula está prendida ahí, también tiene toda una fibrosis, y lo que se hace primero es la colecistostomía porque era un paciente que estaba crítico, internado en terapia intensiva, que lo que se decidió hacer el menor daño posible, entonces se drena el foco infeccioso y una vez que el paciente sale del foco séptico, se opera la vesícula. Y es muy parecida a la anterior, pero solo que tiene un catéter percutáneo. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todos? Bien. Sí, Doc, se entendió. Bueno, chicos, Sí, Doc, se entendió. sobre el tema, damos por finalizada la clase del día de hoy, ¿ok? Bueno, Con los puntos que quedaron. Gracias, Doc. muchas gracias, doctora. Bueno, nos vemos, chicos. Chau, chau. Hasta luego.